urinaria también es muy importante y no solamente es una vía. Igual que el aparato respiratorio tiene sus equivalencias. Cuando hablamos, por ejemplo, vamos a hacer una comparación. Hablamos de aparato, por ejemplo, respiratorio. Y acá vamos a hablar de aparato urinario. Ambos tienen un componente que es meramente de transporte, de paso, y otro componente que es la parte más importante, que es la parte funcional, la parte que es la que realiza la función vital. Porque en ambos aparatos, tanto respiratorio como urinario, tenemos órganos vitales. ¿Cuáles son los órganos vitales que tenemos ahí? Órganos vitales significa órganos que sin ellos no podemos vivir, ¿no? En el aparato respiratorio, ¿cuál sería el órgano más importante? Los pulmones. Los pulmones, ¿no es cierto? Pulmones. Y en el caso del aparato urinario, ¿Los riñones? los riñones. Entonces tenemos ahí los órganos vitales. Y esos órganos vitales están acompañados de un sistema de conductos. Entonces tenemos ahí un sistema de conductos que acompañan esos órganos vitales. El órgano vital tiene que recibir insumos o tiene que producir para cumplir su función. Entonces, para eso se forma el aparato, que es un sistema integrado, ¿no? Entonces, la función principal del aparato respiratorio tiene varias funciones, pero la principal es el intercambio gaseoso, que ingrese el oxígeno y que salga el CO2. En el caso del aparato urinario, su función principal es algo muy semejante, es formar la orina. En este caso, que se retengan ciertas sustancias que son importantes para nuestro cuerpo, que se retenga agua, que es lo más importante. Nosotros somos nuestros cuerpos, gran porcentaje es agua, que se retengan los aminoácidos o las proteínas, que se retengan los carbohidratos o la glucosa. En la orina que se forma no debe haber glucosa, no debe haber carbohidratos, no debe haber bicarbonato, solamente deben haber sustancias de desecho. Y las más tóxicas son aquellas que son producto del catabolismo de las proteínas, ¿no? La urea y la creatinina. Entonces, eso es lo que su función fundamental, además de otras funciones, porque no son las únicas. Pero la función principal del riñón, repito, es eso: retener sustancias que son importantes para nuestro cuerpo y eliminar aquellas que son tóxicas. No solamente es eliminar. La orina no solamente se trata de eliminar cosas, la orina se trata de que nuestro cuerpo está reteniendo sustancias que son importantes. Por ejemplo, una persona que esté enferma con diabetes, el riñón no funciona adecuadamente y va a haber una pérdida, por ejemplo, de glucosa en la orina, y eso no es normal. Eso significa que el riñón está trabajando mal. Una persona, por ejemplo, que tiene alguna otra alteración, hay varias enfermedades que pueden afectar al riñón, y por ejemplo empieza a salir sangre por la orina, y eso tampoco no es normal, por más que sea microscópica, porque la hemorragia, cuando hay sangre en la orina le llamamos hematuria, y la hematuria puede ser macroscópica o puede ser microscópica, ¿no? Microscópica es cuando ni cuenta nos damos. Entonces no debe salir sangre en la orina, no debe salir glóbulos rojos. Normalmente también la cantidad de células inflamatorias en la orina son mínimas, normalmente. Entonces el riñón tiene esa función de retener muchos de los elementos que son importantes para nuestro cuerpo, incluidos electrolitos, y a la vez eliminar todo aquello que sea tóxico. Para hacer eso se necesitan órganos vitales, tanto el aparato respiratorio como el aparato urinario, tienen sus órganos vitales y tienen sistemas de conductos, ¿no? Tienen conductos que se encargan de transportar los insumos o los elementos que van a producir. En el caso del pulmón, la función,
Decía que el aparato urinario y el aparato respiratorio tienen una equivalencia. Por ahí podemos hacer esa correlación, ¿no? Tiene órganos vitales, en ambos hay órganos vitales, como los pulmones y los riñones. Y ambos necesitan un sistema de conducción. En el caso de los pulmones, no actúan solos. El insumo básico es el aire, que ingresa desde la fosa nasal y llega hasta la vía respiratoria distal. Entonces, lo proximal empieza en la fosa nasal y la parte final de ese sistema de conducción, que lo que va a conducir es aire, llega a la parte distal de la vía, que es el alvéolo. Y ese alvéolo se encuentra en el pulmón, que es el órgano vital que les decía. Entonces, es un sistema de conducción, en este caso conduce aire. Y la parte funcional es a nivel del pulmón, en ese alvéolo. ¿Qué tiene que ocurrir para que el pulmón haga su función? Que ese aire que ingresa se ponga más o menos adecuado a las características de nuestro cuerpo. Es decir, si el aire está muy helado, muy frío, al entrar por la vía respiratoria se va a calentar, porque va a pasar por una serie de ductos que tienen vasos sanguíneos ahí muy superficiales, y eso permite que el aire se caliente. Otra cosa, que el aire tiene que ser limpio, y ni bien ingresa por la vía respiratoria, tenemos unos pelitos, ¿no? Las vibrisas que están ahí en la fosa nasal. Entonces esas vibrisas, esos pelitos, permiten atrapar algunas moléculas, unas partículas sobre todo, que son grandes. Además, ¿qué más tiene nuestra vía respiratoria? Tiene un epitelio que produce moco, y ese moco se encuentra en casi toda la vía respiratoria, casi toda, que sirve como un pegamento. Cualquier molécula, cualquier partícula pequeña se va a quedar adherida a ese moco cuando nosotros respiramos. ¿Y qué más tiene el epitelio respiratorio? Tiene cilios. Entonces esos cilios además son móviles, tienen movimiento. Y cuando esas partículas o moléculas quedan pegadas al moco, esos cilios que tienen movimiento anterógrado van a eliminar hacia el exterior esas sustancias que no son beneficiosas para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque a la vía distal, al alvéolo, solamente debe entrar aire limpio, sin sustancias inertes, sin otro microorganismo, ¿no? Sin ácaros, por ejemplo, que es muy frecuente, sin bacterias, sin virus, es lo ideal. Y por eso que en todo el recorrido, nuestro sistema respiratorio, en todo ese sistema de conducción, se va asegurando eso, que el aire se caliente, que se humedezca, que se limpie, ¿no? Como una especie de un colador, que va de tal forma que el alvéolo solamente debe entrar el aire limpio. Y además, en el alvéolo también tenemos una célula que nos va a proteger, que son los macrófagos. El macrófago, si llega al alvéolo algo anómalo, el macrófago automáticamente va a fagocitar a ese elemento extraño. Lo más frecuente en nuestro medio, el smog, que son partículas muy pequeñas de carbón que ingresan fácilmente a la vía respiratoria, es lo más frecuente. Y eso produce una enfermedad que se llama antracosis. Bueno, estos macrófagos se encargan de fagocitar cualquier elemento extraño que finalmente llegue al alvéolo. Y bueno, a nivel del alvéolo, que es la parte distal, es donde ocurre el intercambio gaseoso, ¿no? A través de una membrana que se llama la membrana alveolo-capilar, ¿no? Entonces, aquí la función principal, entonces, al final de esta vía respiratoria, es el intercambio gaseoso. Intercambio de gases con un aire limpio. Ya previamente todo ese recorrido que hemos pasado, ¿qué elementos forman parte de ese recorrido? Fosas nasales, la rinofaringe, la orofaringe, la laringe, ¿no? La tráquea, los bronquios que se van ramificando, los bronquiolos, bronquiolo terminal
hasta que llegamos al bronquiolo respiratorio. Del bronquiolo respiratorio vienen los sacos alveolares y finalmente el alveolo. En todo ese recorrido, nuestro cuerpo se encarga de que el aire pase, pero se vaya limpiando, humedeciendo, calentando, de tal forma que llegue al alveolo limpio, ¿no? ¿Para qué? Para que ocurra el intercambio de gases y pueda ingresar hacia nuestro cuerpo, hacia la sangre, el oxígeno y pueda retirarse el CO2, ¿no? Por eso que nuestros pulmones son órganos vitales, porque sin estos no podemos vivir, ¿no? Por eso que son importantes nuestros pulmones. ¿Qué ocurre para que haya este intercambio de gases? Tiene que haber un epitelio muy, pero muy fino, para que pueda haber una fácil difusión de un gas de un lado hacia otro. Eso lo llamamos membrana. A este nivel, en los alveolos, va a haber solamente dos células que van a estar separando para que ocurra este intercambio. Por un lado tenemos, a este lado, vamos a tener al alveolo, representado por el neumocito tipo 1, ¿no? En los alveolos vamos a tener una célula epitelial plana, que es el neumocito tipo 1. Neumocito tipo 1. Y por el otro lado, a nivel del capilar, vamos a tener otra célula plana. ¿Cómo se llama la célula? Neumocito tipo 2. ¿Cómo? Neumocito tipo 2. ¿Qué células forman los capilares? Las células endoteliales, ¿no? Las células endoteliales. Entonces tenemos dos células planas, que son células muy finas. La célula neumocito tipo 1, al lado del alveolo, y para el otro lado tenemos la célula endotelial. Eso hace que sea muy, pero muy delgado el espacio que tenga que atravesar un gas para y pueda salir otro. Imagínense, si acá hubieran 3 o 4 capas de células, sería imposible. No habría intercambio gaseoso. Por eso que siempre cuando hay intercambios gaseosos, eso ocurre en sitios que son muy finos. A eso le llamamos membrana. Esto es una membrana alveolo capilar. Y esa es la función final de nuestro cuerpo, de nuestro pulmón, de nuestra vía respiratoria. Ingrese el oxígeno y que salga el CO2. Es la función principal. Ahora, esto mismo lo vamos a comparar con la vía urinaria. La vía urinaria también tiene un órgano vital, que son los riñones. La vía urinaria también requiere de un sistema de conducción. En este caso, como ven ustedes, en el caso de la vía del aparato respiratorio, primero ingresa el aire y al final se produce la función, ¿no? En el caso del aparato urinario es semejante, pero al revés. Primero están los riñones. En los riñones va a llegar la sangre primero. Llega la sangre por medio de una arteriola. Una arteriola que llamamos arteriola aferente, ¿no? Una arteriola aferente. Ahí va a llegar la sangre por medio de la arteriola aferente y va a formar un pequeño órgano microscópico que llamamos glomérulo. Esta arteriola aferente esta arteriola aferente es una rama, bueno, después de muchas ramificaciones, pero se inicia en la arteria renal, que la arteria renal a la vez es una rama de la arteria aorta abdominal. Entonces la arteria aorta abdominal ingresa al líquido renal, se va ramificando hasta que al final se forma la arteriola aferente. Esta arteriola aferente da una serie de giros y va a formar una estructura redondeada, esférica, que es una serie que en realidad es un ovillo, tiene forma de ovillo y se le llama ovillo glomerular. Esa arteriola aferente, que es la que forma el ovillo glomerular, va a traer sangre con una fuerza que le impulsa el latido cardíaco, ¿no? En cada sístole cardíaca llega la sangre al riñón y se va distribuyendo hasta que llega la arteriola aferente. Esa arteriola aferente lleva la sangre hacia los riñones
formando este ovillo que le decía, y esos giros que tiene el ovillo hacen que se filtre la sangre, o sea, la sangre entra con fuerza y además le da mayor impulso en los giros que tiene ese ovillo glomerular. Ese impulso permite que se filtre la sangre y parte de esa sangre salga al exterior. Sale del intravascular al extravascular. Sale. La fuerza hidrostática con la cual viene acompañada, más los giros que le da, hace que la sangre salga del vascular. Pero no sale la sangre completa, solamente sale un filtrado, se filtra. Es decir, solamente va a salir el plasma. Los glóbulos rojos no deberían salir porque solamente son elementos muy finos que salen, que es un líquido que le llamamos, se le llama a este nivel, se llama ultrafiltrado glomerular. Ultrafiltrado glomerular. El ultrafiltrado glomerular no es orina todavía, pero ya es el inicio de la formación de la orina. ¿Cómo se formó? Por la fuerza que viene la sangre que le impulsa el corazón y por los giros que le da esa arteriola eferente cuando ingresa a formar el glomérulo. Bueno, pero eso parece sencillo, pero no es así. A este nivel de la arteriola aferente y este ovillo glomerular van a haber una serie de células que van a ayudar a que se forme un ultrafiltrado. Van a ayudar a que no se salga la sangre completa, sino solamente un filtrado. Ahora, ¿a dónde sale este ultrafiltrado? Acá entonces, acá ahí tenemos el glomérulo. Que recuerden, hemos visto que el glomérulo está cubierto por un tejido epitelial que le llamamos cápsula de Bowman, ¿cierto? Esa cápsula de Bowman está rodeando al glomérulo, es un epitelio que tiene un epitelio epitelio simple plano. Ese epitelio simple plano está rodeando al glomérulo. Eso se llama cápsula de Bowman, pero se llama hoja parietal de la cápsula de Bowman. ¿Ya? La parte más externa es la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Y el líquido se debe depositar en un espacio que se llama espacio de Bowman. El espacio de Bowman es justamente la zona que se encuentra entre la hoja, si hay hoja parietal, también hay hoja visceral. Entonces la hoja visceral está a este nivel, está pegada a los capilares. Ahí están. Bien, entonces tenemos hoja parietal y hoja visceral de la cápsula de Bowman. Entre ambas hojas, entre las hojas parietal y visceral, se encuentra el espacio de Bowman. Y como ahí llega ese ultrafiltrado glomerular que se va a convertir en orina, a eso también se le conoce como espacio urinario. Entonces al espacio de Bowman también se le conoce como espacio urinario. Entonces, repito nuevamente, llega la sangre a través de la arteria aorta con la presión que esto ocasiona, se ramifica esa arteria aorta, se forma la arteria renal, se va ramificando hasta que se forma la arteriola aferente. La sangre llega con un impulso y además los impulsos que se van a producir en los giros que da en este glomérulo hacen que la sangre se filtre y salga hacia el exterior. ¿A qué exterior? Al espacio de Bowman, que también se llama espacio urinario. La sangre que ingresa tiene que salir y sale por una arteriola que se llama arteriola. Si hay arteriola aferente, ¿cómo se llama la arteriola? Eferente. Eferente. ¿Ya? La arteriola eferente. Entonces, la sangre ingresa, gira y gira y gira, se filtra y sale nuevamente la sangre. Entra por la arteriola aferente y sale por la arteriola eferente. Algo muy importante, ustedes saben que todas las arterias traen sangre oxigenada.
y que todas las arterias normalmente nutren a nuestras células. La arteriola aferente no hace nada de eso. La arteriola aferente, la única función que tiene es entrar, girar y producir un ultrafiltrado. No oxigena, ¿ya? La arteriola aferente no oxigena al glomérulo ni ninguna estructura cercana. Quien va a oxigenar es la arteriola eferente. Entra la arteriola eferente, cumple su función de producir un ultrafiltrado glomerular, sale la arteriola eferente con la sangre y recién a partir de la arteriola eferente se va a oxigenar los tejidos que están en la zona. La arteriola eferente es la que se encarga de oxigenar. Otro dato más. Ustedes saben que las arterias siempre van acompañadas de venas, ¿no es cierto? Arteria, vena, la anatomía están viendo eso. Acá hay una excepción. La arteriola aferente y eferente no van acompañadas de ninguna vena, ¿no? A menos en el promedio. Es solito. La arteriola aferente ingresa y no hay ninguna vena que la acompañe. Entonces tenemos dos características. Uno, que la arteriola aferente no oxigena el glomérulo, no hace la arteriola eferente cuando sale. Y segundo, que no hay ninguna vena acompañante, es solamente arteriolas, ni vénulas, arteriolas solamente. Bien, entonces la sangre entra y sale, y se queda un ultrafiltrado. Ese ultrafiltrado es el que va a empezar a formar la orina. Entonces ese ultrafiltrado no se va a quedar en el espacio de Bowman, tiene que seguir su camino. Y ahí empieza, en ese camino empieza, claro, pero ahí empieza el sistema de conducción, acá. Vamos a ver aquí unos conductos que tienen un epitelio cúbico simple, que viene le llamamos el túbulo contorneado proximal, ¿ya? O también se llama, entonces por aquí, por el túbulo contorneado proximal, esta preorina o este ultrafiltrado glomerular va a seguir su camino, va a seguir su ruta, pero todavía no es orina, se va a seguir formando en ese recorrido la orina. A todo esto se le conoce como glomérulo, que es la puerta de entrada, es el inicio de la estructura anatómica funcional más pequeña de la vía urinaria, que es la nefrona, ¿ya? Entonces los riñones, su característica principal es que van a tener nefronas. La nefrona. Así como a nivel respiratorio tenemos los alveolos, que son los que van a cumplir la función del intercambio gaseoso. En los riñones, quien se va a encargar de cumplir la función son las nefronas. Lo único que la nefrona es un poquito más compleja que un alveolo. Un alveolo solamente es una dilatación saccular, muy delgada, pero una nefrona no. Una nefrona tiene más partes. Una nefrona tiene esto que hemos visto, ¿cómo se llama? Glomérulo. Glomérulo, ¿no? Todo se llama glomérulo. Que tiene el ovillo glomerular y tiene la cápsula de Bowman. Ahí recién empieza la nefrona. Se continúa con un conducto que se llama túbulo contorneado proximal. Luego viene el asa de Henle. Luego viene el conducto contorneado distal. Después vienen los túbulos conectores. Ahí recién termina la nefrona. Todo eso es nefrona. Ya la nefrona no solamente el glomérulo, es todo un sistema de conductos que inicia en el glomérulo y termina en el túbulo contorneado distal. Al final de ese recorrido, recién sale la orina. ¿Qué quiere decir? Que en todo ese recorrido se van a ir reabsorbiendo sustancias, lo que más se reabsorbe es agua, y se van a ir eliminando moléculas, electrolitos o sustancias que son dañinas para nuestro cuerpo, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer un pequeño gráfico. Acá tenemos, por ejemplo, una persona que está recibiendo un tratamiento porque sus riñones no funcionan bien, ¿Diálisis? ¿no? Eso se llama Diálisis. hemodiálisis. Diálisis es un poquito genérico. Se llama hemodiálisis, porque también hay diálisis peritoneal, ¿ya? La diálisis no solamente es por sangre,
también es por abdomen, se pone una y se saca, bueno, es un procedimiento diferente, vamos a ver después. Entonces, pero acá, la hemodiálisis. ¿Por qué se ocurre esta diálisis? Porque la persona tiene dañados sus riñones. Y nosotros sabemos que sin riñón no podemos vivir, son órganos vitales. Entonces, esta persona, por diferentes motivos, hay muchas enfermedades que pueden atacar nuestros riñones. Las más frecuentes, hipertensión, es algo muy frecuente en muchos pacientes hipertensos. Hipertensión y diabetes son los más frecuentes que van a producir daño renal. Cuando son los únicos, algo que también es frecuente, los cálculos renales, ¿no? Enfermedades inmunes, autoinmunes, como el lupus, etc., ¿no? Infecciones a repetición, quistes, tumores, etc. Pero lo más frecuente, hipertensión y diabetes. Daña nuestro riñón y la persona, si no se cuida, no se controla, al final termina como hemodiálisis. ¿Por qué? Porque su riñón, en este caso la nefrona, no va a cumplir con estas funciones que estamos viendo. Cuando queremos estudiar nosotros los riñones, podemos estudiarlos clínicamente, ¿no? Hay maniobras de palpación, lo podemos estudiar con ecografía, con imágenes. Una forma indirecta de estudiar el riñón es exámenes bioquímicos en sangre, cómo está la urea, cómo está la creatinina, cómo está la orina, una forma indirecta de ver cómo está nuestro riñón también la orina. ¿Qué pasa si yo encuentro una orina normal aparentemente, pero la examinamos al microscopio y encontramos gran cantidad de glóbulos rojos? Eso se llama microhematuria, eso no es normal, ¿no? O encontramos en la orina, que debe ser estéril, microorganismos, tampoco es normal. Entonces hay diferentes formas de estudiar nuestro riñón, indirectamente y directamente con imágenes, o si no con biopsias, que también se hacen. No es muy frecuente la biopsia renal porque es un procedimiento traumático y con riesgo, pero cuando es necesario tenemos que hacerlo. ¿Qué tiene riesgo? Sí, anestesia local o hay sin anestesia, depende. Entonces acá tienen ustedes un riñón normal, a la izquierda miren un riñón normal. Un riñón normalmente macroscópicamente tiene superficie lisa, ¿ya? Miren el tamaño, comparen un riñón normal con un riñón que es anormal. Entonces, macroscópicamente, más grande, superficie lisa. Un riñón que está dañado es más pequeño, la superficie es irregular. En el microscopio, miren la parte alta. En la parte alta tenemos la estructura renal que hemos estado viendo hace un rato, que es el glomérulo. El lado izquierdo está normal, pero el lado derecho, miren esos glomérulos, que están de un color diferente. Esa es coloración hematocina y eosina, y como este ve un color gris, un color medio plomizo. Esos no son glomérulos normales, no son glomérulos funcionales, son glomérulos que están dañados. Entonces, acá solamente vemos cicatriz del glomérulo. Acá es el glomérulo normal, ¿bien? Acá es un glomérulo alterado. Entonces, una persona que tiene los riñones normales va a ser un riñón superficie lisa, con sus cápsulas, mientras que y a la microscopía va a ver toda la nefrona con sus características adecuadas, mientras que un riñón que está enfermo, que ya está insuficiente en etapa terminal, va a ser un riñón pequeño, duro, fibrosado, con cicatrices en la superficie que se demuestran por esas irregularidades, y en la microscopía se ven esos cambios histológicos. Este sistema renal, el sistema urinario, los riñones, ambos lados, ahí está su pedículo vascular que viene en la arteria aorta, arterias renales que vienen de la arteria aorta, acá está el uréter, la vejiga y uretra. Entonces acá regresamos nuevamente a la comparación que hacíamos con el aparato respiratorio. ¿Se acuerdan que el aparato respiratorio tenía una función, un órgano vital, pero tenía una serie de conductos que lo acompañaban, que transportaban aire? En el sistema urinario también es algo parecido. Tenemos órganos vitales, que son los riñones, que son los que producen la orina, pero esa orina no se va a quedar en los riñones, tiene que ser transportada.
Y para eso tenemos nosotros el sistema piero-calicial, que se continúa con los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Todo eso es un sistema de conducción de la vía urinaria. Su única función es conducir orina, en el mejor de los casos, en la vejiga, contenerla un tiempo hasta que podamos eliminarla, ¿no? en momentos adecuados, ¿no? Porque si no hubiera la vejiga, estaría todo el tiempo goteando la orina, ¿no? Entonces, esa vejiga nos permite que solamente en momentos adecuados, cuando se llene la vejiga, podamos expulsar el contenido. Pero esa orina ya se formó a nivel del riñón, ya no sufre ningún cambio. Ya los uréteres, la vejiga, la uretra, no le van a agregar ni quitar nada a esa orina en condiciones normales. En condiciones normales, la orina debe salir limpia, estéril, tal cual salió de la nefrona. Entonces, para eso es el sistema de conducción. Entonces, son dos zonas diferentes, ¿ya? Entonces, el sistema urinario va a encargarse de remover sustancias tóxicas del torrente sanguíneo y lo va a eliminar a través de la orina en nuestro cuerpo. Esa es su función principal, pero no es la única, ¿ya? Para eso necesitamos los órganos vitales, que son los riñones. Además, el sistema urinario conserva sales, conserva glucosa, conserva proteínas, conserva agua. Es decir, el mérito principal del sistema urinario no es eliminar, sino retener. Más es lo que retiene que lo que elimina. La cantidad de sangre que pasa por minuto es alta, son muchos litros de sangre que pasan por los riñones, y lo que hace, la función principal de los riñones es retener, porque si trabajara mal, todo se iría en la orina. Todos nuestros nutrientes tienen que quedarse. Toda la glucosa, la proteína, la fonación. La fonación es exclusiva de la vía respiratoria. ¿Por qué? Porque se encuentra en la laringe y las cuerdas vocales. Es exclusivo. Pero nosotros hablamos porque tenemos las cuerdas vocales y esas cuerdas vocales se encuentran en la laringe y la laringe corresponde al sistema respiratorio. Es una función adicional. ¿Qué otra función adicional tiene el sistema respiratorio? Ya, pero son ya consecuencias de un mecanismo, pero propio de la vía respiratoria, la función olfatoria. El nervio olfatorio está en la fosa nasal, la parte posterior, ahí están los receptores, y eso es propio de la vía del sistema respiratorio. Esas son tres funciones. La principal, el cambio gaseoso, pero además tenemos función de fonación y la parte olfatoria, ¿no? Entonces el sistema urinario también es parecido. Su función principal, orina, retiene cosas y elimina otras que son tóxicas. Pero además también ven ustedes que hay otras funciones adicionales. Por eso que nuestros riñones son muy importantes. Entonces, la función del sistema urinario, producción, almacenamiento y evacuación de orina. ¿Qué es la orina? Es una solución acuosa que contiene aniones y cationes y muchos productos de la degradación de procesos metabólicos del organismo, siendo los más importantes por su toxicidad, la urea y la creatinina. Y por eso que cuando uno quiere ver función renal, alguien quiere ver, su paciente dice, doctor, quiero ver cómo están mis riñones. ¿Qué cosa hacemos? Le pedimos urea y creatinina en sangre. La mayor parte de personas piensan que cuando tienen molestias urinarias están mal de los riñones, ¿no? Pero eso puede ser o no puede ser, porque los riñones están más arriba. Y las molestias urinarias puede ser de la vejiga, puede ser de la uretra, puede ser de uretra, puede ser de otra zona. En cambio, si uno quiere saber exactamente cómo está el riñón, tiene que pedir urea y creatinina, porque lo que se analiza al momento de pedir urea y creatinina es la nefrona, ¿no? La nefrona. Entonces, eso. Entonces, esa concentración de la orina puede variar dependiendo de mecanismos regulados por la homeostasis, ¿no? Bien, entonces, la vejiga, su función principal, almacenamiento y la evacuación, y el resto es conducción nada más, conducción de la orina. Pero acá un pequeño resumen, vamos a hacerlo rápidamente, de las diferentes estructuras que hay en la orina, en el aparato urinario. El corpúsculo renal, o lo que llamamos glomérulo renal, ¿ya? Está formado por epitelio escamoso simple, que hemos dicho ahí, la cápsula de Bowman, las láminas basales fusionadas y los podocitos. Su función principal, la filtración, y acá hablamos de la barrera de filtración de células endoteliales. Bueno, así como, esto me permite
nuevamente hacer la comparación que habíamos hecho hace un momento aquí. El intercambio gaseoso que hemos visto en la vía respiratoria. ¿Se acuerdan que eran células muy finas, muy delgadas? Endotelio, en el lado del vaso sanguíneo, neumocito tipo 1 al lado del alveolo. Tiene que ser algo muy fino, muy delgado para que haya intercambio de gases. Lo mismo ocurre aquí a nivel ultramicroscópico. Porque este es a nivel microscópico, con microscopio convencional. Pero si no le da más aumento a la microscopía electrónica, ¿qué va a haber? También va a haber una membrana de retención o una membrana urinaria. Y esa membrana urinaria va a estar formada por también dos células. Igual, va a haber célula endotelial. ¿Ya? Va a haber célula endotelial por este lado, que es una célula plana, delgadita, y hacia el otro lado va a estar la hoja visceral de la cápsula de Bowman formada por los podocitos, que es un momento que mencioné, ¿no? Estos son podocitos, entonces acá van a estar los podocitos. ¿Por qué se les llama podocitos? Porque en la forma de la célula tiene como unas prolongaciones como pies. Se llama podocito. Entonces tienen así. Tiene un núcleo por acá. Entonces tenemos ahí el podocito hacia un lado y hacia el otro lado tenemos el endotelio. Pasar a célula endotelial. Cuando la célula ingresa cuando la sangre ingresa por la arteriola aferente y empieza a girar y girar y girar y girar, ¿qué va a pasar? Esa sangre se va a escapar al exterior, como hemos dicho, al espacio de Bowman, pero no por cualquier lugar. Se va a escapar por estas ranuras que tenemos acá. Acá está la sangre, acá está este es el capilar, acá está la sangre con los glóbulos rojos. Entonces, el líquido de la sangre, el plasma de la sangre, va a atravesar al endotelio con su membrana basal y va a atravesar no al podocito en su conjunto, porque el podocito es grande y grueso, pero el podocito tiene unas aberturas y a través de esas aberturas va a pasar el plasma de la sangre formando el ultrafiltrado glomerular en el espacio Bowman. Es decir, en estos pequeños espacios que brinda el podocito es que se produce la salida del plasma de la sangre formándose el ultrafiltrado glomerular. Como esto sale con fuerza, acá en este ultrafiltrado glomerular va a haber proteínas, va a haber bicarbonato, va a haber glucosa, va a haber todo. ¿Ya? Todo hay acá. En este ultrafiltrado glomerular es una fantasía que eso no es orina todavía, es preorina. El recorrido que hace por el túbulo contenedor proximal, distal, etc., se van reabsorbiendo todas las sustancias que salieron en exceso. Por ejemplo, si salió proteína, toda la proteína que salió al ultrafiltrado glomerular es reabsorbida en el túbulo contenedor proximal. Si salió glucosa, toda la glucosa que salió al ultrafiltrado glomerular es reabsorbida también igual en el túbulo contenedor proximal. Pero eso es a nivel ultramicroscopio, esa es la barrera de filtración glomerular. ¿Ya? Esas dos células, endotelio y podocito. Ahí también, en los gráficos ustedes van a ver que también representan a otro tejido que está alrededor. Porque estas células, sobre todo los vasos sanguíneos, no están en el aire. Ustedes saben que todo tejido siempre necesita ser sujetado por otro. El estroma, ¿no es cierto? Entonces, el estroma que permite que este ovillo glomerular esté ahí fijo y no se desarme, lo da un tipo de tejido que llamamos mesanquio, el mesanquio. Entonces, dentro de este ovillo glomerular hay otro tejido que se llama mesanquio, que es el que mantiene unido a ese ovillo y no se desordene, no se desarme. Entonces van a ver algunos gráficos ustedes de repente en los libros donde está el podocito, el capilar, y al costadito está el mesanquio. El mesanquio no tiene función en la parte de la formación de orina, pero sí tiene función porque permite que el capilar esté estable. Bien, entonces el corpúsculo renal, la función principal, la filtración, el ultrafiltrado glomerular. El túbulo proximal tiene epitelio cúbico simple, reabsorbe 67-80% del agua. Miren la cantidad de agua que reabsorbe, sodio y cloruro. Además, reabsorción del 100% de proteínas
del 100% de aminoácidos, del 100% de glucosa y 100% de bicarbonato. Es decir, si algo se escapó mientras el filtrado lo logra, el tubo contenido proximal automáticamente lo retiene, lo reabsorbe, ¿ya? A través de una bomba de sodio y la membrana vasolateral. Luego viene el ACGL. El ACGL tiene dos componentes, un componente descendente y un componente ascendente. Además, hay un componente que tiene asa gruesa y asa delgada. El extremo delgado descendente del ACGL tiene un epitelio escamoso simple. ¿Qué significa epitelio escamoso simple? Epitelio plano. Todo este sistema de conducción que forma la nefrona, que es glomérulo, tubo contorneado, ACGL, tubo contorneado y túbulos conectores, todos ellos, el único sitio que van a ver epitelio plano simple es en el extremo delgado de ACGL. Solamente la parte delgada de la ACGL tiene epitelio plano simple, pues todo el resto tiene epitelio cúbico simple, ¿verdad? Entonces el extremo delgado descendente de la ACGL, que tiene un epitelio escamoso simple, va a ser por completo permeable al agua y a las sales. Reduce el volumen del ultrafiltrado, es decir, se sigue absorbiendo más agua. El extremo delgado ascendente de la ACGL, que también tiene epitelio escamoso simple, es impermeable al agua y permeable a las sales, como sodio, cloruro, sale del túbulo para entrar al intersticio renal. Hasta ahí apareció la palabra intersticio. El intersticio es lo que rodea a la nefrona. Es decir, la nefrona está acá, nefrona, con todos sus componentes, glomérulo, tubo contenido proximal, tubo contenido distal, asa de Henle, tubo los conectores, todo eso es la nefrona. Pero esa nefrona no está solita, está rodeada de otro tejido que se llama intersticio. El intersticio está rodeada por todos lados del intersticio. El intersticio renal. Ese intersticio renal también cumple funciones. También participa en la formación de orina, porque muchas de las sustancias que se reabsorben van al intersticio, y el intersticio se encarga es como una esponja que se encarga de reabsorber también. Vamos a ver más adelante que el intersticio tiene proteoglucanos, aminoglucanos, tiene distintas proteínas, entonces se encargan de reabsorber, atraer los líquidos o las moléculas, los electrolitos. El extremo grueso del asa de Henle, grueso ascendente del asa de Henle, que tiene un epitelio cúbico simple, es impermeable al agua, el cloruro y el sodio salen del túbulo para entrar en el intersticio renal, ¿no? Salen del túbulo y se van al intersticio. Bueno, la mácula densa vigila el nivel de sodio y el volumen del ultrafiltrado de la luz del túbulo distal. Las células justaglomerulares que están en el músculo liso del músculo de la arteriola eferente sintetizan y vierten renina al torrente sanguíneo. El túbulo contenido distal responde a la aldosterona mediante la reabsorción de sodio, cloruro y la luz. Todo esto que también ustedes aquí, mácula densa, aparato justaglomerular, túbulo contenido distal, son los que participan en lo que tiene que ver con el sistema renina-angiotensina, aldosterona, que tiene que ver con la regulación de la presión arterial, ¿no? Finalmente, el túbulo colector, después del sistema del túbulo contenido distal, vienen los túbulos colectores. El túbulo colector tiene epitelio cúbico simple también. Y a nivel del túbulo colector, ¿quién va a actuar? Miren aquí. Tiene el ADH. Hormona antidiurética, también llamada vasopresina, ¿no? Entonces la hormona antidiurética va a actuar a nivel de los túbulos colectores para que entre al intersticio renal agua. O sea, sigue resolviendo agua. Es decir, este intersticio que está alrededor de la nefrona también participa en todo ese mecanismo. Es decir, todo lo que sale de la nefrona cae al intersticio y el intersticio sigue también, participa en esta reabsorción. Al final va a salir la orina y se torna hipertónica en presencia de la hormona antidiurética. La urea en el intersticio crea el gradiente de concentración, a nivel sobre todo de las médulas. Vamos a ver ahorita que el riñón tiene dos componentes anatómicamente, corteza y médula, ¿no? El intersticio es mucho más funcional a nivel de la médula, ¿verdad?
A nivel de la corteza no, porque la corteza está llena de glomérulos y de túbulos contorneados. No tiene mucho espacio y además el glomérulo tiene una función, los túbulos contorneados tienen su propia función. En cambio, en las zonas de donde está el ACE de Henle y donde están los colectores, es donde se elimina o se reabsorbe mayor cantidad de líquidos y electrolitos hacia el intersticio. Y eso ocurre más a nivel de la médula, ¿ya? Más a nivel de la médula que de la corteza. Entre los riñones, son ornosóleos, bueno, tenemos otro allá, que es el resto de la comida, son retroperitoneales, importantísimos. Tienen un hilio, el hilio es el sitio por donde ingresan los vasos sanguíneos y por donde salen el uréter, ¿no? Los uréteres. La irrigación está por la aorta, tiene su propio drenaje venoso que viene de la vena cava inferior. Riñones, el sistema pielocalicial y uréteres. Y luego viene la vejiga y finalmente la uretra. Ahí tenemos una imagen del riñón macroscópicamente. Acá primero macroscópicamente. Esto es la anatomía de donde está revisando, ¿no? Acá esta zona donde están los vasos sanguíneos y donde está la pelvis renal, el uréter, se llama ilio renal, como todo órgano, ¿no? Los pulmones también tienen su ilio pulmonar, el vaso también tiene su ilio esplénico, ¿no? Todos tienen su ilio. Es el sitio donde, inclusive el ganglio linfático es pequeñito, también tiene su propio ilio. Luego tenemos que los riñones tienen cápsula, acá se representa de un color amarillo, tienen cápsula. Luego viene una corteza, la médula, y después de la médula viene el sistema pielocalicial. Los cálices son primero y luego viene la pelvis. Bien, eso es macroscópicamente. Miren ahí la cantidad de cómo se ramifica la arteria renal hasta que al final va a dar lugar a la arteriola aferente y a la arteriola eferente. Y lo mismo siguen las venas. Sigue un recorrido paralelo, lo mismo que los linfáticos, también siguen un recorrido más o menos paralelo. Ahora, nos interesa mucho la parte microscópica, esta parte que está al costado. En esta parte microscópica quiero hacer resaltar, en la parte más superficial está la corteza, o sea acá. Esta zona es corteza y acá también en un corte histológico está la corteza. Es de la corteza de un color más claro. De un color más oscuro, la médula. Corteza y médula. Miren, todo esto que ustedes ven aquí, todo esto es una nefrona. Es una estructura muy compleja, muy grande. Es microscópica, pero es grande. Miren. Empieza en el glomérulo, tubo contenedor proximal, hasta el Henle, rama descendente, rama ascendente, tubo contenedor distal y túbulo colector. Todo esto es una nefrona. Es la unidad básica, más pequeña, anatómica y fisiológica, que su función básicamente es producir la orina. ¿Por dónde sale la orina? Acá. En esta zona, que anatómicamente se le conoce como el nombre de papila, ¿no? Que es el vértice de la pirámide de Malpighi. El vértice de la pirámide de Malpighi es la papila renal y por esa papila salen los túbulos colectores y gotea ahí la orina. Cae la orina. Ahí recién sale la orina. Antes no. Antes es un ultrafiltrado glomerular que se va modificando cada vez que pasa por diferentes túbulos. Ahora, miren aquí, hay estructuras que son exclusivas de la corteza. ¿Quiénes son exclusivos de la corteza? ¿Lo están viendo? Los glomérulos. Los glomérulos solamente los vamos a ver en corteza, no en médula. ¿Quiénes más encontramos en corteza? Ajá, los dos túbulos contorneados, tanto el proximal como el distal. Solamente en corteza. Entonces, en corteza, en la corteza únicamente vamos a encontrar los glomérulos y los túbulos contorneados proximal y distal. Que son exclusivos, por eso, son exclusivos de ahí. El resto de componentes, miren ustedes aquí, el túbulo colector y el ACE de Henle, lo podemos encontrar en ambos sitios. Pero si se dan cuenta, son mucho más evidentes a nivel de la médula, ¿no? En la médula, si usted ve,
Lo que predomina son túbulos rectos, túbulos y ACGN, túbulos colectores y túbulos y ACGN. En la corteza también hay, pero pasan desapercibidos por la gran cantidad de glomérulos y la gran cantidad de túbulos conternados proximales y distales. En cambio, en la médula, acá en la parte inferior está la médula, hay componentes del ACGN, están los túbulos colectores y el resto es intersticio. Por eso le decía que a nivel en esta zona el intersticio es más funcional. Acá el intersticio tiene más espacio, ¿no? En la parte de arriba no hay mucho intersticio, también hay, pero no hay mucho intersticio. En la parte inferior, o más central, en la médula, hay mucha mayor cantidad de intersticio y tiene mucha mayor actividad ese intersticio, es decir, lo que rodea a la nefrona. Entonces, corteza y médula. Acá tenemos una imagen anatómica de un riñón. Se ve la corteza de un color más pálido, la médula de un color más oscuro. Y ahí se puede ver claramente la pirámide de Malpighi, ¿no? ¿Ahí la ven? Entonces, esto es lo que se conoce como pirámide de Malpighi. Una pirámide antigua, acá sería la base, acá está el vértice. Tenemos varias pirámides, pirámide de Malpighi, corteza y médula. En la médula está la pirámide de Malpighi, y esa característica es importante porque este vértice de la pirámide, el vértice de la pirámide, termina en una estructura que se llama papila, ¿no? Ahí está la papila. Y esa papila, miren ustedes, está justo apuntando a esta estructura que ven acá. ¿La ven? Tiene forma de una copa, así. Sí. ¿No? Entonces tiene forma de una copa y eso se llama cáliz, ¿ya? Entonces aquí está la papila, acá está la papila, acá es donde se colocan los túbulos colectores, la papila, es el vértice de la pirámide de Malpighi, y esa papila, aquí va a caer la orina. ¿Y quién recibe la orina? Una copa. ¿Cómo se llama esa copa? Cáliz, ¿no? Es caja, pero ahí empieza. Y luego ya viene el sistema pielo-calicea, pues al final se comunica con la pelvis renal, sí, y sigue su recorrido por los uréteres. Y por eso que a partir de ese cáliz empieza el urotelio, que ya ustedes también lo conocen. ¿Se acuerdan del urotelio? El urotelio es el epitelio exclusivo de la vía urinaria. ¿Dónde empieza el urotelio? A nivel de los cálices. Cálices renales, pelvis renal, uréteres, vejiga urinaria y parte de la uretra tiene el epitelio llamado epitelio transicional o urotelio, ¿no? Entonces, todo ese recorrido que es la vía de conducción de la orina y almacenaje, en el caso de la vejiga urinaria, tiene el mismo epitelio en la superficie. Por eso se le conoce como urotelio para simplificarlo, pero también se le conoce más como, académicamente lo conocemos como epitelio transicional. ¿Ya? Más deben recordar, como una forma de acordarse urotelio, pero en realidad más lo van a ver en los libros como epitelio transicional. Porque las enfermedades, cuando uno ve, ustedes que van después cuando lleven otros cursos, cuando se refieren a ese epitelio, no se van a referir como urotelio, siempre van a decir epitelio transicional. No de transición, sino transicional. Bien, entonces ahí está el riñón. Dos zonas, corteza y médula, ya hemos visto eso. Y hay más o menos de 10 a 18 pirámides por cada riñón, por lo tanto hay de 10 a 18 papilas. Aquí está nuevamente la ampliación de esta corteza, la médula con la pirámide de Malpighi y la papila, con aquí el cáliz, que se nota mucho mejor, ¿ven? Una copita ahí. Entonces la función renal es la producción de orina, ¿no? Y selectivamente se van a eliminar sustancias del plasma, ¿no? Luego la reabsorción controlada de iones, de agua, sales, azúcares, hidratos de carbono, proteínas de bajo peso molecular, permiten al riñón producir orina adecuada en composición para el medio interno. Es decir,
eso está regulado de acuerdo a ya otros factores, ¿no?, que van a permitir qué cantidad de iones, electrolitos se retienen. Los componentes parenquimáticos sirven para la irrigación sanguínea. Por tanto, la nefrona, que es la unidad funcional, está formada por glomérulo y sistema de túbulos a nivel cortical y medular. Es decir, la nefrona está tanto en la corteza como en la médula. Ambos riñones reciben el 25% total de flujo sanguíneo cardíaco. La vascularización la vemos acá. Habíamos dicho cómo las arterias se van ramificando hasta que al final se forma la arteriola aferente. Y esta arteriola aferente va a formar dos sistemas capilares. El primer sistema es el ovillo glomerular, que ya hemos hablado bastante. Y hemos dicho que no transfiere oxígeno, va solo sin vena. Y el segundo sistema lo forma la arteriola eferente, ¿ya?, que es el que realmente es el que va a suministrar oxígeno a toda la porción cortical y medular del riñón. Acá vemos cómo las arterias se van ramificando, arteriola ciforme, arteriola interlobular, hasta se forma la arteriola aferente. Se forma el ovillo glomerular y sale la arteriola eferente. La arteriola eferente es la que va finalmente a cumplir con las funciones de oxigenación y nutrición del área. Y va luego formar un plexo o un sistema de capilares que va nuevamente a retornar la sangre formándose venas paralelas a las arterias, ¿no? Entonces hay vena interlobular, como hay arteria interlobular, también vena interlobular y así hasta que forma la vena renal, donde sale la sangre. Entonces el drenaje venoso es semejante al arterial, excepto en el ovillo glomerular, que ya lo hemos dicho, donde no hay vena, ¿no? La nefrona entonces es la unidad funcional del parénquima renal. Componentes: el glomérulo se asocia al primer sistema capilar de la arteriola aferente que lleva la sangre, y el sistema de tubulares cortical y medular controlan la concentración y el contenido químico de la sangre de vuelta a la circulación sistémica general. Acá tenemos una imagen nuevamente del inicio de la nefrona, que es el glomérulo. Aquí hay un esquema y al costadito tenemos una imagen real, ¿no? Una imagen que vamos a ver en la práctica. Acá está el glomérulo, la cápsula de Bowman, miren la hoja parietal de la cápsula de Bowman, epitelio plano simple, la hoja visceral de la cápsula de Bowman, podocitos, están los podocitos. Acá están los capilares, corte transversal de esos capilares, con los glóbulos rojos en el interior. El espacio de Bowman, donde va a estar la orina, la preorina. Y miren, y esos capilares, miren cómo están sujetados ahí por unas células que aquí se representan en color rosado, que son las células mesangiales, ¿no? Las células mesangiales, intraglomerulares y extraglomerulares, pero todas son células mesangiales. Bajo este punto de vista, el glomérulo tiene dos polos. Un polo vascular, que es este, miren. ¿Por qué vascular? Porque aquí está la arteriola aferente que ingresa la sangre, y luego sale la arteriola eferente. Aferente y eferente, ambas son arteriolas, entonces esto se le conoce como polo vascular. Luego, una vez que se produce el ultrafiltrado glomerular, esa orina no se queda aquí, sino que sale a través del túbulo contorneado proximal. A esta zona se le conoce como polo urinario. Entonces la nefrona tiene el glomérulo tiene dos polos: polo vascular y polo urinario. El polo vascular, donde ingresa y sale la sangre, y el polo urinario, donde se va la orina. Y en el interior, en el centro, no se olviden, tenemos las células mesangiales que le dan soporte al glomérulo. Además de dar soporte estructural, también lo protegen, porque ahí las células que se encuentran en el mesangio también tienen propiedades fagocíticas. Algún elemento extraño son fagocitados por estas células mesangiales. Ahora, acá también hay que resaltar esto que están viendo acá, la mácula densa, que se encuentra acá en esta zona, que es el aparato yuxtaglomerular, ¿no? Eso mismo lo podemos... Bueno, este aparato yuxtaglomerular, la mácula densa, es difícil verla con microscopía convencional, o sea, se ven con coloraciones especiales, pero sí vamos a poder ver nosotros
el glomérulo con todas sus características, ¿no? Hoja parietal, hoja visceral, mesangios, capilares, el polo vascular, el polo urinario, vamos a verlo muy bien en la práctica. Bien, el globulillo renal, bueno, sabemos que es la parte que está dentro del glomérulo, ¿no? La parte vascular. Hemos hablado bastante de esto, vamos a avanzar. Aquí tenemos una imagen nuevamente del glomérulo. ¿Por qué hablamos tanto del glomérulo? Porque el glomérulo es la estructura que más importante, donde inicia todo. Sin glomérulo no tenemos manera de que se forme la orina. ¿Y por qué es tan importante? Porque miren, hace un rato dijimos que entra la sangre con mucho y da muchos giros. ¿Qué pasa si la sangre viene cargada, por ejemplo, de una gran cantidad de anticuerpos? Los anticuerpos quedan atrapados ahí. Estos giros hacen de que los elementos que son más pesados vayan a la parte más superficial o más externa y queden impactados en el endotelio. Entonces, cuando hay mucho anticuerpo impactado, empiezan a obstruir o dañar el vaso, el capilar, que es muy pequeñito. Si hay glucosa, lo mismo. Si hay colesterol, lo mismo. Entonces, eso hace de que los vasos sanguíneos, que son muy pequeñitos, estos capilares, sean muy fácilmente dañados por elementos que estén dentro de la sangre, por esa fuerza con la que va la sangre, ¿no? Impacta cualquier contenido que sea anómalo o excesivo, ¿no? Exceso de colesterol, exceso de glucosa, exceso de anticuerpos. ¿Quiénes tienen exceso de anticuerpos? Que es una enfermedad que muy frecuentemente daña a los riñones. Las personas que tienen enfermedades autoinmunes. Dentro de ellas, la más frecuente, el lupus. El lupus es una enfermedad sistémica. Entonces, cuando hay lupus, esos anticuerpos se quedan atrapados dentro de los glomérulos y los tapan. Y empieza y a un daño, que va a continuar en forma irreversible. Entonces, es muy importante por eso que conozcamos esta estructura glomerular. Nuevamente repito, está la cápsula de Bowman con su hoja parietal, epitelio plano simple. El espacio de Bowman, también llamado espacio urinario, que está ahí transparente. La hoja visceral de la cápsula de Bowman son los podocitos. Ya en el interior tenemos con M, el mesanquio, que son las células mesangiales, y las células endoteliales que forman los vasos sanguíneos. Hay un polo vascular y un polo urinario. A nivel ultra, tenemos aquí el mesanquio, la célula mesangial. Miren, aquí está. Este es un endotelio, miren, este es un corte transversal de un vaso sanguíneo. Aquí está el glóbulo rojo, esto que se ve de un color azul, es un glóbulo rojo. Aquí está el endotelio, el vaso sanguíneo cortado transversalmente, el endotelio. Miren lo delgado que es su citoplasma, su pared, muy finito, muy delgadito. Y acá está el podocito, ¿no? Podocito y endotelio, es muy finito el espacio y por ahí fácilmente pasa el ultrafiltrado glomerular. Pero no se olviden que no atraviesa completamente el podocito, sino atraviesa unas ranuras que se encuentran entre los pies de esos podocitos, ¿no? Esos pies entre comillas. La cápsula de Bowman, espacio de Bowman, de manera bastante de esto. Nuevamente el esquema, la cápsula de Bowman, aquí. Miren, esta imagen nos permite ver cómo aquí hay una unión o una fusión de dos elementos diferentes. Por un lado tenemos un elemento epitelial, que es esta cápsula de Bowman. Miren, es un epitelio plano simple, que se continúa con otro epitelio, miren, que es el epitelio cúbico simple del tubo contenido proximal. Esto forma una sola unidad, que es epitelial. Pero el vaso sanguíneo no forma parte de ese epitelio, es externo. Es como que fue un encuentro de dos elementos extraños. Por un lado está el epitelio, con la cápsula de Bowman, y por otro lado está el vaso sanguíneo. Y a nivel embriológico, confluyen y uno lo envuelve al otro. Embriológicamente se forman en sitios diferentes y dependiendo de la etapa embriológica se fusiona y la cápsula de Bowman envuelve a esa gran cantidad de vasos sanguíneos que ustedes ven ahí, que es el ovillo glomerular. Entonces por eso llamamos a esto polo vascular y esto de acá polo urinario. Arteriola aferente acá, arteriola eferente. Y a nivel del polo vascular está este aparato yuxtaglomerular.
Nuevamente ven cómo hay esta gran ramificación de las arterias hasta que llega a formar plexos y también la arteriola aferente, ¿no? Y la vena, miren cómo acompaña, pero no hay a nivel de glomero, ¿no? Acompaña recién a partir de la arteriola deferente acompañan las venas. Acá está lo que les decía, miren cómo a nivel embriológico la parte vascular, que es el ovillo, queda fusionado, queda absorbido, queda protegido por el epitelio que viene del otro lado. No es como que se lo comieran. Eso ocurre a nivel embriológico. Bueno, y la barrera de filtración glomerular es lo que hace un rato había mencionado. Ocurre, bueno, están el endotelio, la membrana basal y los podocitos, ¿no? La membrana basal, que toda célula tiene su capa basal, no son todos los epitelios tienen capa basal ahí, pero la ranura de filtración es un espacio de 30 a 60 nanómetros entre los pseudópodos y adyacentes de la membrana glomerular, ¿no? Entre esos pseudópodos o piecitos de los podocitos es que está esta ranura de filtración. Esta ranura de filtración constituye el puente de unión entre pseudópodos adyacentes y por ahí ocurre el ultrafiltrado. Ahí ocurre el ultrafiltrado. Acá está un podocito con sus pseudópodos, sus piecitos. Tenemos ahí el endotelio, la membrana basal del endotelio, y ahí están las ranuras de filtración, por donde va a ocurrir la salida del ultrafiltrado glomerular al espacio de Bowman, o también llamado espacio urinario. Nuevamente, acá está el podocito, miren cómo abraza a los capilares, el capilar, y cómo los capilares están unidos unos a otros a través del mesanquio, ¿no? Células mesangiales que protegen a los capilares, que también tienen propiedad fagocítica, el podocito que cubre la hoja visceral de la cápsula de Bowman y el capilar. Son los que participan en este proceso de filtración glomerular, ¿no? Lo mismo a nivel allá de microscopía electrónica. El mensaje hemos hablado bastante. Aquí nuevamente en verde son podocitos. Aquí un color rosado, los capilares, y aquí este color medio granate, el mesanquio, ¿no? La relación que tiene el mesanquio. Entonces el mesanquio sirve de sostén del sistema de asas capilares glomerulares, ¿no? Un factor estructural. Control de flujo sanguíneo a través de asa glomerular, a través del sistema renina-angiotensina, fagocítica, y mantiene la membrana basal glomerular. Bien, vamos a avanzar esto, lo vamos a ver un poquito más en la parte de la práctica. Pero después del glomérulo viene todo el sistema de conductos, ¿no? Tiene todo el sistema de conductos, tubo contenedor proximal, asa de geles, colectores, etc., ¿no? Recordar que todos los conductos tienen epitelio cúbico simple, excepto el asa delgada de Henle. La rama delgada de Henle tiene epitelio cúbico, epitelio plano simple. Después todo el resto tiene epitelio cúbico simple. Aquí tiene la función del túbulo proximal. En todo ese recorrido siempre va a haber reabsorción de sustancias. Vamos a hacer en la práctica un poquito más de esto. El asa de Henle con todas sus funciones. Ya lo hemos adelantado algo, pero vamos a ver después. Asa de Henle, mira acá, este es un epitelio cúbico plano. Plano, ¿no? Túbulo contenedor distal, también tiene sus funciones. Los túbulos colectores a nivel de la luna epidérmica. El intersticio renal. Vamos a adelantar un poquito el intersticio renal. Interviene la hemostasis de las sales y el agua, ¿verdad? En la corteza, el riñón humano intersticio pequeño está ocupado por pequeños vasos sanguíneos principales. Nuevamente resaltamos que la mayor función del intersticio es a nivel de la médula, más que de la corteza, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene el intersticio? Mira, tienen por microscopía electrónica, tiene material acelular laxo, transparente a los electrones, constituido por proteínas, glucoaminoglucanos, fibras de colágeno, gotas de lípido, materiales similares a la lámina basal, que están todas en el intersticio, ¿ya? El intersticio renal. Vamos avanzando. Todo
de la nefrona, toda la nefrona es un conjunto y todo lo que se produce a diferentes niveles. ¿Bien? En todo este recorrido, el contenido va cambiando. La orina recién se produce al final. ¿Ya? Al final recién la orina. Y miren, otra cosa, acá está la corteza y acá está la médula. ¿Dónde hay mayor cantidad de participación del intersticio? En la médula. Ahí están viendo las flechitas, ¿no? La médula. Bueno, el drenaje linfático también tiene su semejanza con la parte arterial. El tracto urinario inferior se refiere a todo el sistema de conducción. Ya más o menos hemos adelantado que todo el sistema de conducción está tamizado por el epitelio transicional o urotelio, ¿no? ¿Quién lo constituye? El sistema colector calicial, la pelvis renal, uréteres, la vejiga que almacena la orina, la uretra, a través de la cual se expulsa la orina hacia el exterior, ¿no? Todas tienen un urotelio o epitelio de transición y en diferentes niveles de esfínteres. Esfínteres que impiden que haya reflujo, es importante. La sangre no debe, la orina no debe regresar hacia arriba, no debe haber reflujo, porque si no, ya viene la éstasis, es decir, la acumulación de orina, y eso fácilmente puede originar la contaminación y las infecciones urinarias. Entonces la orina debe siempre continuar su recorrido, nunca regresar. Una de las funciones importantes es esta. No hay reflujo, por eso existen los esfínteres. La estructura de todos estos conductos es muy semejante, esto lo vamos a ver en práctica, pero acá recordamos, hay una mucosa, todos tienen el mismo epitelio, hemos dicho, luego viene una submucosa o lámina propia, que como ustedes saben tiene tejido conectivo, básicamente, vasos sanguíneos, luego viene la capa muscular y luego viene el adventicio, lo que recubre es el adventicio, y la capa muscular, en el caso del uretre, tiene dos hojas musculares y en el caso de la vejiga tiene tres, que es más grueso, ¿no? Acá está, esta es una imagen de vejiga, está el epitelio, está la lámina propia de su mucosa y está la capa muscular que es mucho más gruesa, tiene tres capas musculares. Este epitelio ya lo conocemos, pero de todas maneras, recuérdenlo, es un epitelio estratificado porque tiene varias capas de células, donde la capa más superficial se caracteriza porque hay unas células que tienen forma de paragua o cúpula, ¿ya? Entonces se llama célula epitelio transicional, donde se ven las células paragua o células de cúpula. Bueno, la estructura es la misma. Bien, chicos, entonces acá nos quedamos a una pregunta.